Es un Buenas gusto noches. a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo de estudio, de análisis de las Sagradas Escrituras, que estamos ya en un tiempo muy especial para tener este tiempo de análisis del texto sagrado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Veo que yo creo que la mayoría que estamos aquí estamos con un poquito de frío. Sí, está unas lluvias medio extrañas. Hay un pastor amigo que nos está acompañando desde México. Está con nosotros nuestro querido pastor Eliezer. Bendiciones, un gusto saludarle. Está ahí desde México acompañándonos y aquí estamos ya reunidos para este tiempo de estudio, este tiempo de análisis del texto sagrado. Vamos a empezar este tiempo con un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, y voy a pedirle a mi esposita que por favor nos dirija en oración en este tiempo, ya para dar inicio a nuestro estudio, el libro de Mateo capítulo 24 que estamos estudiando. Esposita mía. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero realmente de corazón que se encuentren bien juntamente con sus familias. Así que oremos y disfrutemos de esta noche. Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque sabemos que tú eres el que dispone en nuestro corazón el acercarnos a ti, el saber más de ti, el aprender más de ti. Señor, te pido que esta noche utilice, Señor, a mi esposo, que él sea canal también de tu palabra, Señor, y que cada día que pase, Señor, seamos más como tú y querramos siempre alcanzar la santidad, Padre, y ser realmente perfeccionados por tu nombre. Gracias por esta noche. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se han conectado y a sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Entonces, empezamos nuestro estudio, libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Quedamos en nuestro estudio en el verso 6 y vamos a empezar hoy el verso 6, Mateo 24, el verso 6. Vamos a estar analizando, ¿sí? Mateo capítulo 24, verso 6 en adelante, ¿no? Previo a eso, para darle un preámbulo de cómo se está desarrollando hasta aquí todo el proceso, recuerden un poquito, el Mesías, Yeshua como tal, hace referencia que en los versos, el capítulo 24, verso 1 y 2, hace una profecía de que no quedará piedra sobre piedra de lo que es la ciudad de Jerusalén, especialmente el templo. ¿Qué estaba haciendo referencia con eso? ¿Qué significado tenía todo ese proceso? Y habíamos visto que para el año desde el 68 hasta el 70, Tito ingresa con su ejército y especialmente en el año 70 después de Cristo, arrasa con el templo Tito. ¿Por qué se desarrolla esto? ¿Cuáles eran las causas de todo? Es porque el pueblo judío se levantó en contra de Vespasiano. Esa era una de las causas, ¿sí? Entonces ahí fue que se levantaron y hubo destrucción. Entonces ahí se cumple la primera parte. La segunda parte, que vendría nuevamente el arrasar con todo, incluyendo Jerusalén, hablamos del 117, 115 al 117, cuando se da la guerra en Critos, que se llamó. Entonces, durante ese periodo hay todo un proceso, nuevamente levantamiento del pueblo judío en contra del imperio romano, y una vez más es arrasado con todo. Y tenemos la última guerra que se levanta Bar Kokhba, o conocido también como Bar Kokhba,
que sería el nombre, que él se va a levantar como Mesías entre el año 132 al año 135, se levanta como Mesías, hace nuevamente una guerra y ahí sí es destruido propiamente y quedó piedra sobre piedra. Entonces ahí se cumple en 3 periodos la profecía establecida por Yeshua, que no quedaría piedra sobre piedra, es decir, 3 periodos en los cuales se cumple esta profecía. A su vez, ingresamos en el verso 3 también y vimos que él, una vez más, o bueno, Mateo, que es el escritor en este caso y está estableciendo de esta forma, él lo presenta como lo hizo a un principio cuando está en el Monte de los Olivos. En este caso, vemos en el capítulo 5, cuando van a dar las bienaventuranzas, que ya explicamos un poquito acerca de que no es la traducción más especial bienaventuranza o bienaventurado, sino que es asherei, el término arameo que significa maduro es, ¿sí? Y eso habíamos aprendido un poquito sobre esa línea. Entonces, le presenta la misma forma, sube al monte, se sienta y empieza a enseñar. ¿Cuál es la directriz aquí? Misma directriz dice, y estando sentado en el monte. ¿En cuál monte? Aquí sí lo especifica, dice el monte de los olivos, tomando referencia a la profecía de Zacarías que está en el capítulo 14, verso 4, en donde vemos nosotros que Zacarías dice que en ese monte vendrá el pie de Dios y se abrirá ese monte y se convertirá una planicie, ¿sí? Y ahí es donde se va a establecer, de acuerdo a Apocalipsis, lo que es el cielo nuevo y tierra nueva. Que todo esto son símbolos, son figuras apocalípticas que cada uno tiene su significado, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se establece eso. Pero los discípulos le hacen una pregunta. Y la pregunta que es establecido tiene dos directrices. Primera parte de la pregunta dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta que realizan los discípulos. Y de acuerdo a lo que habíamos hablado y conversado ya un poquito la semana anterior, no le da una respuesta directa, no les dice, hey, este es cuándo se va a desarrollar. No, más bien pareciera que el Mesías empieza a dar a conocer o la respuesta empieza por la segunda parte de la pregunta, cuando dice, ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Ahí se presenta. Ahora, es interesante que en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 6, revisemos un poquito, capítulo 12, vamos un poquito a ver, Daniel, capítulo 12, en el verso 6, se ha caído Daniel, aquí está, Daniel 12, 6, y hay algo interesante que dice Daniel capítulo 12, verso 6. Y dijo y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Hey, entonces esta pregunta no era común directamente establecido por solamente los discípulos de Jesús. Es una pregunta que ya viene desde hace muchos años atrás. Son preguntas ya establecidas, preconcebidas de saber el fin de los tiempos. Pero cuando uno analiza un poquito más y dice el fin de estas maravillas, el fin de estas cosas, el fin de los tiempos, el término es olam. Y olam puede ser traducido de diferente forma. Olam puede ser traducido como tiempos, puede ser traducido como eras, puede ser traducido como mundos, ¿sí? Pero también puede ser traducido como un periodo de
opresión que estaba sobre la vida de ellos y dice, ¿cuándo vamos a ser libres de esta opresión, de este tiempo de opresión, de este tiempo de carga? Y dicen algunos autores que probablemente a eso va dirigido la pregunta de los discípulos. Los discípulos están diciendo, ¿hasta cuándo vamos a estar bajo el yugo de los romanos? ¿Hasta cuándo vamos a estar bajo el yugo de ellos? Ah, entonces ya se va aclarando el panorama. Si es que tomamos esa directriz, ya va dando una idea un poquito más clara. La pregunta que ellos están haciendo, de acuerdo a diferentes autores, hace referencia a que no está preguntando cuándo será el fin de todo el universo, de todo el mundo conocido, sino cuándo será el fin de todo este proceso de opresión que están recibiendo ellos bajo el yugo o el imperio romano. Si es que la línea es tomado desde ese punto, ya para nosotros nos queda un poquito más práctico de entender lo que el Mesías nos va a explicar a continuación. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la línea, el camino que está trabajando. No un camino de pensamiento de, como en Apocalipsis, que se va a terminar todo el mundo en un solo golpe, sino de entender que se va a terminar ese olam, ese tiempo de opresión, ese tiempo de angustia. Por tanto, lo que va a explicar el Mesías es esperanzador para sus discípulos. Y eso es lo que debemos entender, que aquí viene un proceso de esperanza. O sea que la apocalíptica no hay que tenerle miedo y eso nosotros debemos comprender. La apocalíptica no es para temer, uy, es que viene el fin de todas las cosas y se destruye la mitad del universo, sangre que llega hasta los quijadas de los caballos, etcétera, etcétera. No, tenemos que entender primero el contexto histórico. Si no comprendemos el contexto histórico, difícilmente usted y yo vamos a entender la apocalíptica. O sea, ¿qué quiso decir? Porque para ellos, ¿qué significaba apocalíptica? Quitar el velo, ¿sí? Apocaliptus, retirar lo velado. O sea, era claro para ellos. Eso debemos entender. Entonces, si partimos de este precedente histórico, que el término Olam, tanto en arameo como en hebreo, hace referencia no solamente a un tiempo, mundos, etcétera, sino también a un estado-tiempo de opresión. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la pregunta es, ¿y qué señales habrá de tu venida y el fin de este siglo, de este Olam, de este tiempo de opresión que estamos viviendo? ¿Ya? Ahora con esto en mente, pasemos al siguiente verso. Respondió Yeshua y les dijo, mirad que nadie os engañe, que ya habíamos visto que también lo repite nuevamente Pedro en el capítulo 2, verso del 1 al 13, que dice, vendrán engañadores, vendrán personas haciendo referencia o profetizando, y también vimos el mismo ejemplo en el Apocalipsis de Juan Patmos, cuando hace referencia en el capítulo 13, que miren que nadie les engañe, porque se levantará uno que es la bestia, bueno, en este caso una segunda bestia que apareció y engañó a muchos. Entonces se está volviendo a repetir, pero ojo, le hago la pregunta, si es que ha sido buen lector, ¿estás respondiendo la pregunta al decir esto? Porque dice, miren cómo arranca, dice, respondiendo, Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como que no está respondiendo directamente la pregunta, porque la pregunta inicia, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de su venida? Quizás está dando más bien respuesta a la segunda parte. Una de las señales de la venida sería como la manifestación de estos falsos profetas. Pareciera que no está respondiendo la primera, sino está respondiendo la segunda, ¿sí? Porque no le está dando algo exacto, no está diciendo cuándo serán estas cosas. Y hay muchos autores que van a decir, y usted puede leerlo, y usted va a darse cuenta que no dice un tiempo exacto,
no da una fecha, no dice, mire, esto va a suceder dentro de 2 años, esto va a suceder dentro de 3 años, como es la perspectiva en el libro de Apocalipsis de Juan, que ahí presenta justamente 3 años y medio, ¿sí? En este caso, no está presentando la misma directriz. No va a dar tal respuesta a esa primera sección, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, solo fíjense, dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ya lo vimos la semana pasada en Apocalipsis 13, del 11 al 14, que aparece la segunda bestia y es el que llega dando un nombre o manifestando un nombre de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Para aquellos que no estuvieron con nosotros ni tuvieron la oportunidad de recibir esa enseñanza de Apocalipsis, la primera sección que hace referencia de Apocalipsis capítulo 13 empezaba mostrando a la bestia y la gran bestia en este caso tenía que ver con Domiciano, ¿sí? Pero Domiciano se autoproclamaba Kyrios tu Deus, que significa Señor y Dios, ¿sí? Kyrios Kaideos, Señor mío y Dios mío. Y el que no decía eso y no se inclinaba ante este caso eh, el Domiciano, al decir Kyrios Kaideos, inmediatamente moría o era llevado al circo romano para morir, ¿no? De unas formas horrendas como aparecen en la historia. Entonces, aquí ya vemos que esos falsos maestros o esos falsos engañadores, falsos profetas, van a decir que se manifiesta un Mesías. Y así es como aparece en Apocalipsis capítulo 13, en donde dice que vendrá en forma de cordero. ¿Y cuál es el símbolo de cordero? El Mesías. Entonces dice, se creerán ser el Cristo y ellos van a decir, yo soy. Ojo, y esto ya habíamos visto un poquito la semana pasada, cuando dice yo soy, está utilizando el término ego y mejo Christos. ¿Y esto qué traduce? Ego y me significa yo soy, ani en hebreo, que es utilizado del término hayah, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces está diciendo yo soy, o sea, soy la imagen, soy la figura, soy la representación de lo divino. Así llegarán engañando. Y eso es lo que sucedió más adelante después de la muerte del Mesías. Llegaban otros y empezaron a engañar de esa manera. Y llega Domiciano y dice, yo soy el verdadero Mesías para todos, el que les va a salvar a todos. Confíen en mí y van a ver. Y también presenta a sus profetas que andaban engañando diciendo, sí, Domiciano es el Dios de dioses. Un poquito para ir comprendiendo la historia que más adelante sí van a aparecer este tipo de personajes. Pero hay una realidad y la realidad es que, recuerden, de acuerdo al pensamiento judeo-hebreo, el tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico. La forma de ir entendiendo las cosas para los hebreos no es como nosotros, aquí empezó y acá da fin. No. Nosotros vemos así, tenemos una mentalidad más occidental, tipo costumbres, enseñanzas que vemos más bien lineal, pero un hebreo, un oriental ve cíclico, o sea que tarde o temprano vuelve a alinearse esa misma historia, claro, en un tiempo diferente, pero se vuelve a repetir la secuencia. Y esto era común
Por eso vemos en un libro de Daniel dando una profecía que fue cumplida durante un periodo tiempo. Vemos a Zacarías estableciendo otra profecía que es cumplida. Vemos también ahora al Mesías estableciendo una profecía que va a ser cumplida y vemos también el libro de Apocalipsis, Juan de Patmos, que va a establecer una profecía y va a ser cumplida. Durante sus periodos tiempos se volvía a repetir estos procesos. Y usted mire, como dirían ciertos personajes, no olvidemos la historia, veamos lo que ha pasado en el tiempo atrás y pareciera que volvemos a los mismos ciclos. Y así somos todas las personas. Estamos de continuo volviendo a nuestras andanzas y uno dice, pero ¿por qué tuve que volver a esto mismo si yo ya sabía esto? Ya había entendido esto. Es por estas causas cíclicas de acuerdo a la determinación de tiempo. Y eso es un poquito ya entrando a lo que es física y física cuántica, hay una realidad en esos periodos tiempos. Sí, que no vamos a entrar porque no es el tema de este estudio. Muy bien, una vez que nosotros vemos eso y ya tenemos una idea, hay algo que usted y yo debemos comprender constantemente. Dice el texto que muchos serán engañados, pero ojo, no dice que todos serán engañados. Solo dice muchos serán engañados. Ahora, si nosotros vemos, hasta ahí no hay respuesta a la pregunta establecida. Si bien es cierto, hay una manifestación que los profetas van a engañar y esos profetas que llegan a engañar van a ser considerados como falsos profetas. ¿Cuál es la directriz de un falso profeta? ¿Cuál era la línea del falso profeta? Si nosotros revisamos a partir de Samuel, que viene a ser ya reconocido como el primer profeta reconocido, porque también hubo tipo de manifestaciones proféticas antes de Samuel, pero Samuel llega a ser a la vez como una trilogía. Samuel era juez, Samuel era profeta y Samuel también va a ser sacerdote. Es una especie de trilogía que desarrolló Samuel durante su tiempo, juez, profeta y sacerdote. Entonces, a partir de Samuel hacia adelante, nosotros podemos ir observando que siempre había como ese llamado de atención al pueblo. ¿Y cuál era el llamado de atención al pueblo? Pueblo de Israel, arrepiéntete. No endurezcas tu corazón. Ahora fíjese en Mateo capítulo 24, verso 12. ¿Qué nos dice el texto? Revíselo. Miren lo que dice, el 24, el 12. ¿Cuál es la causa de todos estos males? ¿Cuál es el punto neurálgico de todo el mal, incluso dejarse engañar por los falsos profetas? El punto neurálgico ahí dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué interesante. ¿Cuál es el punto neurálgico que nos está presentando ahí el mismo Yeshua? El punto neurálgico es el aumento de el mal en la vida de la persona, la maldad. Es decir, se endureció el corazón. ¿Recuerdan cuál es la línea de Mateo en toda la enseñanza? El libro de Mateo en toda la enseñanza que hemos venido desarrollando tiene que ver con la intención del corazón. Empezando desde el capítulo 4, en donde Jesús es tentado, pasando por las bienaventuranzas o el sermón del monte, siempre está hablando de esa ética, cómo está la intención del corazón. E incluso los que vimos o me acompañaron para el capítulo 22, 23, vimos cómo tanto fariseos y los que estaban ahí presentes en el templo, su corazón se había endurecido.
Entonces, Mateo estratégicamente toma el proceso profético y va a alinearlo con esta línea. Y va a decir, ok, ustedes son hipócritas, ustedes han endurecido su corazón, ustedes están cayendo en la misma línea que ya habían vivido en el pasado sus hijos, perdón, sus padres, sus ancestros. Es la misma problemática. Se endureció su corazón. Por tanto, por esa causa, una de las señales del fin de los tiempos o fin de todo este proceso es que la maldad irá en aumento. Y cuando ustedes vean que esta maldad empieza a ir en aumento, también deben observar algo más. ¿Y qué es lo que nos manda a observar? Las enseñanzas. Y este es otro punto neurálgico si vemos, hacemos la hermenéutica a nuestros días, la interpretación a nuestros días. ¿Está aumentando la maldad? Sí. ¿Está habiendo distorsión de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras? Tenemos ese problema. ¿Y por qué se está dando este problema? Por el ego, la dureza del corazón, por querer todo rápido. ¿Sí? Entonces hay todo un movimiento de que, ¿sabes qué? La vida cristiana es light. No hay necesidad de estudiar, no necesitas entrar a investigación. ¿Para qué pensar? Entonces, bien dicen estos sabios refranes, la persona que no tiene conocimiento fácilmente se deja llevar por el que habla mucho. Entonces es lo que está sucediendo. Viene una persona, habla, le presenta 2 o 3 argumentos y la gente que ha hecho, esto debe ser palabra de Dios. Y más si toca el punto emocional. Y empieza la falsa directriz. Pero hago la pregunta y no me respondan, solamente es una pregunta para reflexión. ¿Es culpa de los falsos profetas o es culpa de la gente que no estudia, que no revisa, que no indaga un poquito más? Y yo creo que la respuesta ya es obvia en este proceso. Pero aquí está diciendo, se levantarán estos. Mirad que nadie les engañe. ¿Qué está diciendo ellos? Ustedes estén preparándose, estén listos cada día, estén en ese proceso. Miren que nadie les engañe. Ya le estoy diciendo, soy el Mesías, sí, ya lo dijo a Pedro en varias ocasiones. Cuando Pedro se le acerca, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, le dice, sí, tú lo has dicho, pero por favor no le digan a nadie, por obvias razones que ya hemos explicado por factores históricos que se desarrollaban. Constantemente Yeshua les decía, no hablen a nadie, no es el tiempo. Pero en este caso sabían que el Mesías ya se manifiesta. Entonces, ¿qué le dice? Hey, hasta ustedes pueden ser engañados si no empiezan a escudriñar, a revisar, a indagar todas estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Porque vendrán muchos en mi nombre y aquí está el punto. Quizás ustedes me escuchan constantemente no hablar tanto, no decir tanto Jesús. Yo digo más su nombre, obviamente en su origen que era Yeshua. ¿Sí? La traducción primero al latín le puso Jesús y después pasó al alemán que no tenían la Y, pusieron J y hubo una traducción ya al español con J y se traduce como Jesús. Entonces ahí vemos que llega pero su nombre original no es Jesús. Y eso lo vemos históricamente y lingüísticamente. ¿Sí?
es como que mi nombre es Isaías, pero en hebreo es Yeshayahu, ¿sí? Ese sería el nombre propio en hebreo, Yeshayahu, ¿sí? Pero si yo me voy a Israel, no me voy a presentar como Yeshayahu, me voy a presentar como Isaías, porque ese es el nombre que aparece en mi pasaporte, aparece en mi cédula, ¿sí? Solo para ponerles en esa directriz. Entonces, a veces nosotros, al decir y defender un nombre, estamos defendiendo el nombre o lo que representa ese nombre. Dice, vendrán falsos diciendo o utilizando el nombre yo soy. Y si utilizan el nombre, ¿es por qué? Porque la gente se enfoca más en el nombre que en el propósito del nombre. Para explicarles de una forma un poquito más dinámica, voy a mi pizarrón y vamos a ver. Muy bien, aquí estamos en el pizarrón. ¿Ya? Tenemos el nombre que es Yeshua. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre. Y voy a ponerle aquí en hebreo. Yeshua. Ya. Ok, aquí está el nombre. Yeshua. Les voy a escribir, bueno, permítanme, aquí está. Esta es la Y, este es una SH, perdonarán que no soy tan, este es una U, y este de aquí no tiene traducción, ¿sí? Pero al final tiene lo que se llama una pataj, eso se llama una A chiquita, ¿ya? Entonces está Yeshua. Bueno, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ahí tenemos Yeshua. Pero este es un nombre o representa una acción. Esta primera letra es la letra del nombre del Eterno. ¿Y el nombre del Eterno cuál es? Voy a solo escribirle así directo en español. Y-H-V-H. ¿Ya? Ese es el nombre del Eterno. Yahvé, Yahweh, Y-H-V-H. Y esta primera letra, Y, es esta misma. ¿Sí? Y eso significa que aquí está el nombre del Eterno. Shua, que sería la segunda sección, Shua como tal significa salva. ¿Sí? Eso significa el sustantivo salvar. Entonces, ¿qué está diciendo con el nombre Yeshua? Está diciendo Yahvé, Yahweh o el Eterno, salva. La salvación del Eterno. Se da cuenta que el nombre no es, como decir, la figura primaria, sino que el nombre está mostrando la acción de quién, de Dios mismo. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos tanto, no es que no, este nombre es, este nombre no es, y no entendemos que en sí el nombre no es lo neurálgico, sino lo que representa ese nombre. Y lo que representa ese nombre es que Dios nos salva. Y la acción de Jesús, de Yeshua, es la salvación. Desde su nacimiento hasta su resurrección, es mostrarnos el camino de la salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya podemos nosotros volver al texto bíblico y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos van a engañar. ¿Cuáles se dejan engañar? Las personas que solo se enfocan, como decir, en el cascarón, pero no se enfocan en la esencia. Esos serán engañados.
Por eso, amada familia, algo que constantemente yo les estoy motivando es, empecemos a sacar la esencia de la palabra. No nos quedemos solamente por las ramas o por una hermenéutica que alguien me dijo, esta es la interpretación. No, 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 no. Hay que llegar a la esencia. Y una vez que usted tiene la esencia, ahora sí, usted tiene claro el panorama y difícilmente vendrá alguien y le dirá, no es que yo soy el Mesías, o yo soy el profeta de Dios, o yo soy el apóstol, o yo soy esto y aquello, y enseñarán cosas que no están en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque usted ya conoce. Usted ha tenido ese encuentro no con el nombre como algo prioritario, sino con la esencia, lo que realmente significa ese nombre en nuestra vida. Es por eso que dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Claro, porque no hemos entendido ese pequeño detalle. Estamos pidiendo, como decir, pensando que el nombre en sí, pongámosle así en términos, Jesús, al decir Jesús, ya los demonios se fueron. ¿Por qué? Porque ya pronuncié, lo vemos un tanto místico, lo vemos hasta como tipo chamán. Pronuncio estas palabras mágicas y se fue el demonio. No, 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 no debemos comprender esa idea, debemos quitar de nuestra mente. Lo que nosotros debemos comprender es la esencia del nombre, lo que representa, lo que significa. Significa Dios mismo salvando mi vida. Ah, entonces ese es el nombre sobre todo nombre, porque es el nombre del mismo Eterno, restaurando, transformando, renovando mi vida. Y cuando usted experimenta eso, aunque venga el que venga diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, no le va a engañar. No vamos a tener engaño. Pero por eso dice el texto, a muchos engañarán, pero no a todos. Porque si el texto aquí diría, a todos les engañarán, estamos fritos. Pero damos gracias al Eterno que solamente dice a muchos. Pero a mí no me gustaría estar entre esos muchos. Prefiero estar entre los pocos que hemos entendido cuál es el nombre y cómo el nombre obra profundamente en nuestro ser. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ya con esto, fíjense que la respuesta de Yeshua no era una respuesta común. Tenía toda una explicación tan profunda para sus discípulos. Y empieza el verso 6. Ahora sí va a dar las señales ampliamente. Verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis. Qué interesante. Dice, van a escuchar rumores de guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Obvio, una guerra. ¿Cuál era esa guerra? La del año 70 con Tito. Después llega la otra guerra, que es con Critos, que es la guerra en Critos. Y llega la otra guerra con Bar Kokhba. Y ahí hay esas tres guerras. Pero ¿qué dice? Es necesario que esto venga. Es necesario. La pregunta es ¿por qué es necesario? Porque nosotros podemos solamente quedarnos con el pensamiento de guerra y rumor de guerra, pero dice es necesario que esto venga. ¿A qué se refiere? ¿Es necesario que la gente muera? ¿Es necesario que se destruya la vida de las personas? ¿Acaso Dios quiere esto? Son preguntas que me hago constantemente en la indagación, pero hay una respuesta que a mí
me mueve el piso constantemente y es la que se encuentra en el libro de Santiago. ¿Si han leído el libro de Santiago? Que hace referencia que las guerras y todo lo demás vienen por una causa, por la dureza del corazón. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Miren lo que dice Santiago. Y ahí ya nos da luz a qué se estaba refiriendo también el Mesías. ¿Qué nos dice? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este pasaje, ¿qué le presenta ya? ¿Qué le muestra? Le está diciendo que las guerras y los rumores de guerra es necesario que venga ¿para qué? Para que pueda manifestarse, pueda verse lo vil y lo despreciado que el hombre tiene en lo profundo por la dureza de su corazón. Recuerden, la línea de Mateo es dureza del corazón. Entonces, miren lo que nos está diciendo. El Mesías dice, van a venir estas guerras, pero es necesario para que así la gente se dé cuenta la dureza del corazón. Así la gente pueda entender lo duro que es su corazón, que solamente quieren cosas para sus pasiones, para sus deleites, pero no quieren reconstruir, no quieren hacer algo especial. Y continúa el texto, ¿no? Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero, y ahí es cuando yo pongo las barbas en remojo. ¿Qué dice? Pero aún no es el fin. A ver, tampoco les contestó. ¿Por qué? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Qué señales habrá de la venida y del fin de este siglo? Y del fin de este olam, de este siglo. Y acá le dice, vendrán rumores de guerras, vendrán guerras, pero es necesario que esto acontezca, pero esto no es el fin. Es como que ya le está dando la respuesta a los discípulos, pero a la vez no les responde. ¿Sí o no? ¿Por qué? Esto era muy común, la forma de enseñanza en la antigüedad. ¿Por qué? Porque les está diciendo o les está preparando, como dicen algunos autores, como el caso de Gnilka, que hace referencia en el Evangelio de Mateo, él va a decir, miren, todo esto era una forma de que Jesús o Yeshua iba preparando a la gente para lo que le venía. Como buen maestro, como buen rabino, preparaba a la gente para lo que venía. ¿Por qué? Porque él está dando esperanza, está diciendo, miren, va a acontecer todo esto, es necesario que pase, van a engañarles, pero si ustedes se mantienen firmes, están claros, van a saber que solo esto es pasajero y es necesario que esto se desarrolle. O sea que les está diciendo, viene esto, pero ustedes estén atentos a cada uno de estos detalles. Qué interesante, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice Daniel capítulo 2, verso 28. Vamos a Daniel un ratito con nuestro amigo Daniel. Como ustedes ven, vamos utilizando diferentes pasajes del texto sagrado. Daniel capítulo 2, el verso 28. Dice lo siguiente, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Por qué relaciono este pasaje? Porque aquí dice, es necesario que todo esto acontezca. El término acontecer que aparece ahí tiene la misma relación con el término revelación de los misterios que aparece en el verso 28 de Daniel. ¿Qué está diciendo? Es necesario que todo esto sea revelado a ustedes, que ustedes puedan observar, que ustedes puedan ver esta realidad. ¿Por qué? Porque ustedes son de esos pocos que no se han dejado engañar. ¿Por qué? Porque ustedes han entendido el nombre y la manifestación del nombre y cómo es el proceso de redención. Por tanto, no se dejarán engañar ni seducir por esos caminos. Dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En la antigüedad se veía a un dios telúrico. ¿Qué quiere decir un dios telúrico? Esto lo va a trabajar muchísimo Eliade Mircea en su libro que hace referencia a las religiones comparadas, ¿sí? Y Eliade Mircea va a utilizar esta palabrita de lo que es un dios telúrico para presentar el dios o la deidad que tenía el poder o la facultad de mover la tierra, mover el mar, mover el aire, es decir, aquel que producía terremotos, inundaciones, aquel que producía todo eso. A eso se llamaba Dios telúrico, ¿sí? Pero aquí dice que vendrá nación contra nación, reino con reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Para un judío en la época antigua, este Dios telúrico es el mismo Dios de dioses que sabía cómo utilizar la naturaleza para mostrar su poder. Y usted me dirá, a ver, Isaías, no le capté mucho. Ok, veamos cómo trabaja con los procesos naturales en el Éxodo. Usted se ha leído el libro de Éxodos. Ha visto cómo, primero, mueve la naturaleza con 10 plagas, ¿sí? Como que hay un trabajo con lo natural, pero más adelante vemos nosotros incluso que se abre un mar, ¿sí? Y cruza, que en este caso el mar se llama Yamsuf, que significa el mar de los juncos, que hoy por hoy es en una línea diferente a lo que se conoce como Mar Rojo. Yamsuf es el nombre más antiguo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios va a utilizar la naturaleza también para que abramos los ojos? La respuesta es sí. No solo va a utilizar a estos engañadores para que la gente abra los ojos, no solo va a utilizar las guerras o permitir que se desarrollen las guerras, sino en este caso también va a permitir que la tierra también haga su función para que la gente reconozca que hay alguien, un ser que es todopoderoso. Entonces lo que el Mesías está diciendo, ustedes me piden señales, ustedes me están diciendo con qué señal va a venir y la única señal que ustedes van a observar es lo que ya han visto en el pasado, es lo que ya se ha manifestado desde el pasado, aquel Dios que ha manejado la naturaleza, aquel Dios que ha permitido para que el hombre se dé cuenta su maldad, que incluso se desarrollen las guerras, pestes, hambres, todo eso se manifestará para que la gente pueda entender, pueda o llegue un momento en su vida que pueda decir, solo hay un ser que nos puede ayudar y es el Dios de dioses. El hombre no puede consigo mismo. Y ese es el problema. El ego del hombre no quiere reconocer que hay alguien superior a nosotros.
el ego del hombre, nuestro ego, no quiere reconocer que lo único que nos queda es Dios. Lo único que nos queda a nuestro alrededor es Dios. Veamos un poquito, Segunda de Crónicas, nos vamos a un cronista, segundo libro de Crónicas, al capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 15. Mire lo que dice el verso 6. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 6. Y una gente destruirá a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Elohim, Dios, los turbó con toda clase de calamidades. Eso se dio ¿por qué? Por la idolatría, la religiosidad de Asa. ¿Recuerdan un poquito ahí la historia? Se dio por causas idolátricas. Y dice, se va a levantar pueblo contra pueblo, gente contra gente. Pero no quedó ahí. Vamos a Isaías, capítulo 19. Una vez más, Isaías, no yo, sino el profeta, el 19, Isaías 19, el verso 2. Miren lo que dice. Levantaré, dice el Señor, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Entonces ya es un tipo o una forma de expresar que Dios mismo va a establecer estos lineamientos. Y ahora Yeshua va a utilizar la misma directriz, las mismas frases para decir una vez más, solo hay una forma de que la gente pueda entender la dureza de su corazón en la cual está viviendo. Y es cuando va a pasar momentos de angustia. Aquí voy a ser sincero, muy sincero. Dentro de los estudios de los hebreos, especialmente el Talmud va a ser expresión a algo que se llama el pan de la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Dicen para los judíos, ojo, esto es en línea de los judíos, para los judíos, cualquier judío que no estudia las Sagradas Escrituras y no vive de acuerdo a las Sagradas Escrituras, está viviendo en el pan de la vergüenza. Y llegará un momento en que Dios va a hacer algo, va a levantar algo o va a mover algo para que esa persona entienda que está viviendo en el pan de la vergüenza. Y de esa manera se esfuerce, busque la presencia de Dios. Ahora, esto no suena tan ilógico. ¿Por qué? Pongamos a nuestra realidad actual. Sí o no, amada familia, que cuando usted está pasando más crisis es cuando más busca la presencia de Dios. Una de dos, o busca la presencia de Dios en ese momento crítico de su vida, o en algunos casos ya su corazón demuestra la maldad que existía y se aleja completamente de Dios. En ocasiones, puedo decir, hemos estado viviendo del pan de la vergüenza, sin esforzarnos, sin luchar, sin estudiar, sin analizar, sin buscar profundamente lo que Dios tiene preparado para nosotros, viviendo en ese pan de la vergüenza. Y aquí nos dice, hey, la única manera que podemos hacer o que puede darse si la gente no cambia la dureza de su corazón, verso 12, no cambia esa dureza de corazón, es que se va a levantar todas estas manifestaciones en su vida. Oiga, mire cómo vuela el tiempo. Ya nos queda solo 4 minutos de nuestro estudio. Pero dice el verso 8. Estamos Mateo capítulo 24, verso 8.
Y todo estos principios de qué? Principio de dolores. ¿Por qué establece principios de dolores? Veamos qué nos dice Isaías, qué luz nos da Isaías en el capítulo 26, hablando de principio de dolores. Isaías capítulo 26. El verso 17. Este es un cántico en el capítulo 26. Recuerden, es un cántico que están haciendo de la protección que Dios ha dado o de la protección que Dios entrega. Sin embargo, en medio de eso, dice el verso 17, Isaías 26, 17, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así ha sido delante de ti, así hemos sido delante de ti, oh Señor. ¿Qué está diciendo? Llega un momento en que vamos a clamar a tal nivel, vamos a pedirte a tal nivel, como cuando una mujer está a punto de dar a luz. No voy a vivir esa experiencia. Mi cuñada vivió esa experiencia, pero yo no voy a vivir esa experiencia. Bueno, yo soy hombre, difícilmente, a menos que con el paso de los años inventen algo para que el hombre pueda experimentar esa línea. Pero cuando nosotros entendemos esto, como dice el libro de Isaías, así te hemos clamado. Entonces, ¿qué dice el verso 8? Y todo esto será principio de clamor, principio de búsqueda, para que la gente empiece a buscar la presencia de Dios, como aquella mujer que está a punto de dar a luz. O sea que el discípulo que está escuchando entiende lo siguiente. Número 1, hey, van a venir engañadores, van a llegar personas diciendo yo soy el Mesías. ¿Cuál es mi recomendación? Mira lo que yo te enseño, estudia, prepárate, estate atento. Número 2, van a venir guerras y rumores de guerras, pero hey, esto solamente tiene un propósito, para que reconozcan la dureza de su corazón. Número 3, va a manifestarse aún la naturaleza en contra, pero todo esto es solamente para que reconozcamos cómo está nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser delante del Todopoderoso. Y cuando esto venga, será solo principios de clamor, principios de dolor. El fin aún no llegará. Son solo principios. Qué interesante que trabaja con eso, pero el fin aún no será. Ahora, si llevamos un poquito más personal, quizás en ocasiones sí nos hemos dejado engañar por alguien que nos ha dicho, miren, este es el mejor camino de estudiar la palabra o esta es la forma de vivir de Dios. Y nos hemos dejado llevar por lo emocional, por lo romántico, por la forma en cómo predica que nos hace reír y todo lo demás. Y hemos ido como en ese masaje espiritual. Pero si hay alguien que viene y nos confronta, no nos gusta. Es como dice, no, eh, no me cae bien, vaya nomás por la sombrita. Este otro, sí, hasta me hace reír, qué bonito. Hay momentos en que nosotros, Dios ha tenido que levantarse y movernos el piso. Y aún así no hemos querido reconocer la dureza de nuestro corazón. Aún así nosotros nos hemos querido detener y decir, hey, no toques lo mío. Esto es mío. En vez de decir, Padre, aquí estoy. Me entrego delante de tu presencia. Pero ya solo cuando nos ha tocado clamarle a Dios y decir, Padre, estoy en la inmunda, he llegado hasta el fin, solo ahí
hemos podido reconocer que hay un solo Dios todopoderoso. Y hemos entendido que no se trata del nombre, sino se trata de lo que realmente ese nombre significa en la transformación integral de mi vida, en la transformación existencial de mi ser. Y eso ha traído esperanza. Y ese Mesías es el que me da esperanza. Y el Mesías aquí le está dando esperanza a sus discípulos, diciéndoles, hey, todo esto va a pasar, pero ánimo, confíen. Como dice en Juan, yo he vencido al mundo. Ánimo, hay esperanza. Porque la apocalíptica nos muestra el camino de esperanza, de transformación y vida. El verso 9 nos dice, entonces os entregaré a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, que ya hemos entendido lo que significa el nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda ocasión que habla de esto. Estos pasajes y mucho más estaremos revisando la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Así que la próxima semana seguiremos con nuestro estudio para ver qué hacía referencia, que los entregaré a tribulación. Ustedes hasta van a morir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ustedes van a tropezar y que el uno al otro se va a entregar? ¿Qué significado tenía en ese tiempo? ¿Cómo esto producía esperanza a sus auditores, a los que estaban escuchando en ese momento, su audiencia? Y luego vamos a trabajar ese verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad del amor, el amor de muchos se enfría, mas el que persevera hasta el final será salvo. Vamos a ver qué significa esto, qué esperanza nos entrega esto la próxima semana a la misma hora para seguir estudiando esta palabra de Dios que ha sido tan linda y tan especial. El tiempo, como hemos dicho, ha volado. El tiempo ha corrido muy rápido. Voy a pedirle a mi querido pastor Eliezer que nos guíe en oración. Gracias por acompañarnos desde México. Gracias por estar con nosotros. Por favor, diríjanos en oración para cerrar este tiempo. Si puede encenderle su audio, su micro. Ahí estamos, querido pastor. Ok, pues muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias